Vamos a continuar con Reni y había quedado una pregunta en el aire. Eduardo. Perdón, no había quedado ninguna pregunta en el aire. Yo tenía que continuar el planteamiento de que un país que no tenga metas a largo plazo simplemente no llega a ninguna parte. Es como el niño que no sabe qué va a hacer, qué va a estudiar. Sin embargo, hay el quinto plan de la nación. No establece metas a largo plazo, perdóname. Está el plan 4 de Sidor. No es meta el plan de beca, nada de eso es una estrategia nacional a largo plazo. Nada de eso. Yo propongo y estoy proponiendo a mi país para que lo vayan considerando, porque esto debe ser objeto de consenso nacional. Esto no es que venga una persona y lo propone y debe ser objeto de consenso. Propongo que nuestro país, como estrategia nacional a largo plazo, como meta específica a 20 años, sea un país eminentemente agrícola, que Venezuela tenga como meta ser una potencia agrícola, por la sencilla razón de que si no nos moriremos de hambre. Ya estamos desabastecidos. Entonces, en el momento cuando el país efectivamente tiene razón, hay que ser un país agrícola. ¿Por qué? Porque tan solo dentro de 10 años no nos va a alcanzar todo el petróleo y todo el hierro para poder pagar lo que nos van a cobrar otras naciones por vendernos comida. Si es que nos las quieren vender o no las pueden vender porque ellos la van a necesitar. Entonces, cuando tú dices nuestra meta, ¿podemos nosotros aspirar a ser una potencia industrial? Jamás. Jamás. ¿Con quién vamos a competir? Cuando nosotros lleguemos a desarrollar el plan Sidor 4, ¿dónde estarán las naciones desarrolladas industrialmente? No es que vamos a descuidar los planes industriales, en absoluto, ellos siguen su ritmo que está establecido. Pero como meta nacional, que Venezuela sea un país agrícola. Y entonces tú comienzas desde los niños en kindergarten a educarlos en ese sentido. Los niños de primaria, los estudiantes de bachillerato, los estudiantes universitarios, los industriales. Cada venezolano sabe que su país debe ir a ser un país agrícola en 20 años. De repente los venezolanos tenemos un propósito común que hasta ahora no tenemos. Y un país que no logre que sus habitantes tengan un propósito común a largo plazo, jamás llegará a ser una gran nación. Entonces, para ti el propósito común es el que Venezuela sea un país agrícola. En 20 años. Ahora, ¿cómo se lo vas a meter en la cabeza a la gente? Porque es cierto que la gente que viene de otra latitud sabe que la tierra de Venezuela se siembra una semilla hoy y da una cosecha mañana. Y tú, que has estado mucho tiempo en Europa, en muchos viajes que has hecho, sabes que de repente los tulipanes se cosechan en las carreteras de Holanda. Ahora, ¿cómo se lo dices a un señor que no está acostumbrado a sembrar la tierra? Miriam, no te has dado cuenta, pero ya comencé a decírselo. Ya este concepto ya está sembrado en la mente de cada uno de los venezolanos que acaba de escucharme. Y ya cada uno de los venezolanos que me acaba de escuchar está pensando efectivamente, nosotros tenemos que convertirnos en país agrícola, porque si no nos vamos a morir de hambre. Nosotros y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Ya el concepto ya está comenzando a germinar. Después tú lo que dedicas es todos los expertos en este país, toda la gente capacitada, que sobra gente capaz en Venezuela, dispénsame. Aquí hay talento, pero por carretadas, simplemente que es desaprovechado. Y a planificar la nación para que logre dentro de 20 años ser consenso hace falta. Sin consenso esto no se puede. Llegue a ser un país eminentemente agrícola. Eso es cuestión de educación, de formación a nivel en las escuelas, como te dije, en las universidades, que cada venezolano sepa cómo. Para eso hay que planificarlo y divulgarlo. Uno evalúa un problema, informa a los interesados acerca de ese problema, después persuade a los interesados de qué debe hacerse y después se toma la acción. Eso no, es una cosa a 20 años que ya he sembrado el germen. Señores, propongo que seamos un país agrícola en 20 años como estrategia nacional de nuestra patria. Ya está sembrado el germen. Pero la plataforma del gobierno no ha hecho nada, Ren, en cuanto a nivel agrícola. Para comenzar, está partiendo de una base equivocada. Ha querido sostener una reforma agraria que no sirve. Ha querido sostener una reforma agraria que sigue el modelo mexicano. La reforma agraria mexicana nace en 1911, Luis, cuando cae Porfirio Díaz, donde fructificó el latifundio, donde solamente una hacienda mexicana medía 1 millón de hectáreas, el 0,5% de la superficie de México. ¿Y para qué? Y como es natural, como una reacción de aquello, cuando viene la Revolución Mexicana, dice no, tenemos que compensar esto a nivel social, el campesino mexicano se muere de hambre, vamos a hacer la reforma agraria, vamos a dividir la tierra entre los campesinos. Después de 50 años, sin embargo, la reforma agraria mexicana que dividió la tierra y se olvidó de que la agricultura es una agroindustria, que es una industria biológica, el único resultado que te puedo dar para que veas qué pasó con la reforma agraria mexicana es que el 17.5% de los niños mexicanos rurales hoy se mueren de hambre.
Y ese es el modelo que sigue Venezuela. En cambio, tú tienes la Unión Soviética, Canadá, los Estados Unidos, que interpretaron la agricultura como debía ser, una industria biológica, donde tú tienes enormes extensiones de tierra, de terreno que abarca varios estados, que la composición de aquel suelo, su pH, su contenido de nitrógeno, la influencia eólica, las aguas de escorrentía, la densidad pluviométrica, todo aquello configura aquello para un cultivo determinado. Y gracias a eso tú tienes el cinturón de trigo en los Estados Unidos, que abarca estados enteros, no importa de quién es la tierra, y se siembra trigo. Y por eso es que Estados Unidos tiene trigo para darle al mundo entero. Y hay estados que son famosos porque ahí se siembra papas, como Idaho, y las famosas papas de Idaho, solo papas. ¿Por qué? Porque eso sirve para eso. Y entonces sus rotaciones de cultivo son en función de para lo que sirve aquel terreno. Ahora compárame ese concepto de agroindustria biológica como es, con el concepto de que tú das 10 hectáreas a un campesino para que siembre o no siembre, le das 10 hectáreas al lado a otro para que siembre rábanos, al lado le das 10 hectáreas a otro para que siembre papas, al lado le das 10 hectáreas a otro para que siembre caraotas, y tienes el resultado de la actual reforma agraria: cero producción agrícola. Es imposible no solamente aumentar la producción de un producto determinado, es imposible aumentar la productividad, porque ¿cómo vas a hacer tú para aumentar la productividad por hectárea? Entonces resulta que, fíjate que ¿dónde resulta la agricultura en Venezuela? Donde se están dedicando grandes excepciones a un solo cultivo, no importa de quién sea la tierra. Y después el campesino venezolano, en la medida en que le dan pequeños créditos que no le llegan completos porque lo sabemos, y que aquel hombre no tiene asistencia técnica porque lo sabemos, todo eso es un dinero perdido, es como tirarlo al río, y lo que hace es aumentar la miseria del campesino venezolano. Hay que crear la gran corporación campesina, la gran empresa campesina, donde el dueño de la tierra campesina hace sociedades de participación, donde tiene que contar con gerencia, la clase gerencial hace falta en una industria, y esto es una industria, donde además eso, clase gerencial significa administración, significa asistencia técnica, y el campesino te va a ganar por dueño de la tierra y por su trabajo. Así es como se concibe la agricultura, y en el país sobra gente que este tema lo domina como quiere y no es tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un dogma político de una reforma agraria al estilo mexicano que no sirve y que no la cambian. Hace falta pues despolitizar la reforma agraria. ¿Y tú no crees que hace falta un gobierno independiente? Perdón, Luis Eduardo. No, yo no voy a preguntar. Luis Eduardo Bello tiene la palabra. Vamos a poner orden aquí. Avíspate, Eduardo, porque... No, perdón, esto no es cuestión de que ya para Reni, porque esa no es la intención. La intención es tratar de que el pueblo conozca a Reni en su nueva función política. Sí. Entonces, Reni, si los partidos políticos, siendo corporaciones organizadas, han fracasado en esta reforma agraria, teniendo muchos técnicos dentro de sus partidos, ¿cómo vas a lograr tú que los independientes se organicen en tan corto tiempo para garantizar ese plan majestuoso del que tú estás hablando? Déjame decirte, de paso le vendría muy bien al país, porque todo el mundo lo que le desea es lo mejor a su país. Déjame decirte, el problema de los partidos políticos es que ellos no son pragmáticos, ellos son dogmáticos. Y Acción Democrática está enmarcada dentro de su cuestión socialdemócrata, y el otro es democristiano, y están de cada uno, y el otro es marxista-leninista, y está cada uno dentro de sus dogmas. Y entonces se olvidan de que esos dogmas están superados hoy en día. Hoy en día hablamos de interacción de ideas. Hoy en día estamos hablando de otro tipo de mundo que está funcionando, entre paréntesis. Yo lo que estoy es al día con el resto del mundo. Son partidos que están con tesis ya pasadas de moda. Son partidos que sus teorías ya no son operantes dentro del mundo hoy en día. Acción Democrática está con esquemas psicopolíticos de hace 40 años. Entonces, ¿por qué operan y por qué tienen 1.300.000 gente que vota por ellos? No, perdón, tienen 700.000. Bueno, 700.000 personas. Del 1.300.000 que había Perdón, dicho. 700, 800, 1 millón, no importa. No importa la cifra. Casi 800.000. Entonces, ¿por qué Acción Democrática tiene Pero ¿tú una crees o no mayoría de gente en el país que está creyendo que Acción Democrática tiene razón? No, ya no está creyendo nada, la gente no come cuentos. Pero sí. Entonces, ¿por qué Acción Democrática tiene Pero ¿tú una crees o no mayoría de gente en el país que está creyendo que Acción Democrática tiene razón? No, ya no está creyendo nada, la gente no come cuentos. Pero sí, cuando vienen las elecciones siempre dicen lo mismo, Acción Democrática gana. Porque Acción Democrática es un partido obsoleto que Acción Democrática y gana Acción Democrática. ¿Tú no crees que Acción Democrática es un partido obsoleto? No lo crees. Porque Entonces, tenga 36 años de vida. no, perdón, no, entonces hazme el favor y discúteselo a Carlos Canache Mata, que dice: ratificación y revisión de una tesis. La vigente tesis política Acción Democrática fue aprobada en la
14ª Convención Nacional celebrada en Caracas el 13 al 20 de septiembre del 64. Han transcurrido 13 años y se han producido profundos cambios. Dice más adelante, lo mismo ocurrió en el 64 cuando hubo que actualizar la tesis política, que no fundamental es la misma tesis del PND de 1939. O sea que lo que hizo fue, estamos todavía basados en la tesis del 39, y lo dice Carlos Canache Mata. Y además de eso, fíjate tú qué exabrupto. Dice que aunque cuando Acción Democrática se define como un frente de clases explotadas, y no me explico cómo, porque ha sido el superempresario de este país durante 15 años, y él dice que es el frente de las clases explotadas y ha sido el que ha tenido el poder 15 años. Pero sin embargo, déjame continuar. por Acción Democrática. No, yo voté por Carlos Andrés Pérez. Campaña por Carlos Andrés Pérez. Sí, lamentablemente lo lamento. Tú llevaste a toda la gente que creía en ti a nivel de que había que tomarse veneno. ¿Cómo? ¿No? Pido perdón. Te lo dice. Ahora déjame terminar, no interrumpas a Carlos Canache Mata, que lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo. Perdón, lo estoy leyendo. Carlos Canache Mata no me interesa, porque él resulta que no es candidato a presidente de la República, pero tú sí. Te estoy diciendo, Miriam, primero que nada, interrumpir es feo, así sea mujer. Vamos a empezar por ahí. Por mujer, en primer lugar, bueno. Interrumpo por ser humano. No, entonces me he interrumpido cuando tú eras estrella de televisión y yo apenas era tu secretario. No es el video. Interrumpir es feo. Estaba en mitad de una frase que estaba leyendo y la quiero terminar de leer. Dice, este concepto se refiere a que, aun cuando Acción Democrática se define como un frente de clases explotadas, constituido como respuesta a una realidad histórica concreta, no por eso es un partido provisional, sino que por el contrario tendrá vigencia continua en el proceso político-social del país, como para atender las metas sucesivas que la historia y la dinámica de la lucha vayan demandando. O sea, vamos adaptándonos a la situación. O sea, no tenemos metas específicas. O sea, no tenemos una política a largo plazo y algo concreto que ofrece la nación sólido en 20 años, sino que nos vamos a ir adaptando a lo que vaya saliendo. Eso es lo que dice aquí. Eso te completa simplemente el concepto de que sí, estamos frente a partidos dogmáticos que no están al día, y yo soy un hombre pragmático, humanista. Yo creo en la moralidad práctica. Yo no creo en morales abstractas, porque les tengo pavor. Creo en la moralidad práctica. Soy un hombre pragmático y humanista. Han llegado más de 50 preguntas para Renio Tolina. Con respecto al aviso publicado en la prensa, donde decía, entre otras cosas, que no era candidato porque no se consideraba capacitado. El oyente pregunta, en 2 meses. Yo no he dicho eso. Dice el oyente que decía el aviso. Dile a ese oyente que aprenda a leer y después vuelva a llamar por teléfono porque está escrito. Otro oyente dice, ¿qué piensas hacer con tanto indocumentado que hay en este país? Lo primero, lo lógico aquí con el problema colombiano específicamente, es cerrar las fronteras a cal y canto. Empecemos por ahí. Número 1. Porque resulta que esto es otra incongruencia. Tenemos el país cerrado a la inmigración calificada y abierto a la mano de obra no calificada. Absurdo. Hay que abrir el país a la mano de obra calificada y a la tecnología. Entonces, pero como ya están aquí todos estos colombianos, y entre paréntesis, son buena gente, yo no tengo nada contra ellos, son seres humanos que quieren vivir y trabajar, y ya están aquí, eso es un hecho. Vamos a cerrar la frontera para que no entren más. Y los que están aquí, ya están aquí, vamos a sacarlos. Pobrecito, ¿y por qué? ¿Cómo vamos a sacarlos? ¿Lo vamos a echar fli? ¿Lo vamos a empujar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, están aquí, luego vamos a aceptar el hecho de que aquí están. Entonces lo que hay que hacer es identificarlos, darles sus papeles lo antes posible, legalizar su estada en Venezuela, y es más, emplazarlos. ¿Cuánto tiempo quieres estar aquí? Porque si te vas a quedar aquí, me haces el favor y te nacionalizas y se acabó esto. Ya no hay más colombianos. Hay venezolanos. ¿Y serán colombianos de corazón? Mentira. Habrá venezolanos. Un oyente porque perdóname, mis abuelos, yo no sé dónde, mis abuelos vinieron de Italia. Y los hijos de esos colombianos que ya están aquí son criollos, tan criollos como tú, porque nacieron aquí también. ¿Y que van a hacer? ¿Vas a expulsar a sus padres? No nací en Caracas, nací en Oriente. Dije criollo, chico. Perdón. Dije aquí como país. Pero un oyente felicita a Reni por sus expresiones y le recuerda a Miriam que todavía este sigue siendo el número 1. Allá hay un voto. Muchas gracias. Otro oyente dice, ¿acaso, por qué atacan a los motorizados? ¿Acaso no son hombres humildes que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para llegar a tiempo una comunicación? ¿Cuenta usted con los votos de los motorizados? ¿De cuándo acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley? No quiero el voto del que falta a la ley, sea motorizado o no. Ni quiero el voto de flojos, ni de holgazanes, ni de vivos. Se lo regalo a los partidos políticos de esos tipos. No, va a sacar 10 votos. Ah, tú dices que el país entonces... Luis Turmero, no sé cómo está el director de esta estación. Llama a un trabajador. No me expliques. No, pero claro. Hay un país oyendo, ¿no? Llama a un trabajador de Radio Caracas Televisión. Que tú eres candidato presidencial, además, fíjate tú. Y eso que todavía no eres candidato presidencial. Cuando tú seas candidato presidencial,
no vas a sacar 0 votos. Porque primero te disgustan cuando te entrevistan. No, yo no Claro soy que político, sí. chico. Yo soy No creo que vaya a sacar 0 votos porque va a haber mucha gente que va a Yo votar. soy Renio Tolino, yo no soy político tradicional y yo no acepto preguntas bobas. Quizás Como otro- el oyente. a ese que me está diciendo que ese motorizado también es bobo, si no, no es bruto. ¿Cómo está claro, chico? Pero- Claro que le digo bobo, ya se lo vuelvo a decir, bobo. Un oyente así, Yo puedo tratar a cualquier persona que me haga esa pregunta estúpida de bobo, perdóname, porque él me está tratando a mí de bobo. Un candidato Estamos de presidencial paso. no puede tener esa actitud de soberbia, Bueno, ni perdona. eso no es soberbia, Luis. No te me vengas a agarrar el rábano por las hojas. Repíteme la pregunta, por favor. Porque el oyente es interesante. No, repíteme la pregunta. El oyente dice, Porque el país juzgue. ¿por qué atacan a los motorizados? ¿Acaso no son hombres humildes Ajá. que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para Ajá. llevar a tiempo una comunicación? Ajá. ¿Cuenta usted con los votos de los motorizados? Y yo le estoy diciendo a eso que de cuando acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley. Porque aquí yo critico al motorizado que se come las luces rojas y no respeta las señales de tránsito y se monta arriba de la raya y pasa por encima de las aceras. Y ese motorizado es la desgracia de los demás motorizados que sí cumplen con la ley. Luego ese motorizado no quiero su voto de ese motorizado. Eso es lo que dije. Porque no lo quiero. Yo quiero los votos de la gente que cumple con la ley y que le gusta el orden en el país. Ese es el voto que yo quiero. Y como creo que la gran mayoría de los venezolanos quiere es eso, por eso es que quiero ese voto, porque además estoy dentro de esa línea de pensamiento. Y tú me dices a mí que entonces voy a conseguir 10 votos nada más. Hágame el favor. Si no logra triunfar en la campaña como presidente... Perdón, un momentico. Una pregunta, Renio Tolina. Interpretando Canache en esa interpretación se la da. Si no logra triunfar en la campaña como presidente y le llaman a colaborar con el gobierno desde un ministerio, ¿aceptaría qué cartera? Para comenzar, no se trata de que tú aceptes una cartera o no. Y mi intención no es conseguir un puesto en el gobierno, como tú comprenderás. Para comenzar hay que ver cuál es la política general de un gobierno. Hay que ver si funciona o no funciona la meritocracia dentro de un gobierno. Tú comprenderás perfectamente bien que el mejor ministro al frente de uno de esos mastodontes que son los ministerios, donde está plagado de personas incapaces en puestos importantes, no puede funcionar. Primero tienes que limpiar al ministerio. Si a mí me dan mano libre total y absoluta en ese ministerio, yo lo aceptaría. Pero mano libre. Ahora, ¿qué partido político da mano libre? Para empezar, saco a todas las personas incapaces, aunque sean de ese partido. Vamos a empezar por ahí. Eso lo puede hacer un partido político. Como empiece a sacar a su gente incapaz de los ministerios, se queda sin gente. En los partidos sí. Reni, perdón, Reni, perdón. En los partidos sí. Es la mayoría. Reni, La mayoría del país. Mire, precandidato, perdón, precandidato. Usted se ha expresado libremente acerca de Acción Democrática y de COPEI, que son los dos partidos mayoritarios. Por eso es que Ahora, sin embargo, este pueblo que usted dice que es inteligente, ¿por qué lo es? Porque nunca se ha equivocado cuando ha votado, porque ha votado es por la democracia, pues. Sí. Ha llevado su presidente. Pero, sin embargo, este pueblo repite mucho, de boca en boca, y se lo remiten mucho, un viejo refrán que dice que más vale viejo conocido que bueno por conocer. ¿Usted no se contentaría más bien con una senaduría? Si yo hubiera querido eso, mi querido amigo, hace 8 años, lo hubiera tenido gratis, sin necesidad de vender uno de los motorhomes que me sobran, con COPEI, con Acción Democrática o con Burelli, gratis, y además me habrían dado las gracias. Si esa fuera mi ambición, lo habría tenido en las pasadas elecciones gratis, sin ninguna molestia. Esa nunca ha sido mi ambición, y la prueba está que nunca lo he querido. Es más, ¿quiere que te diga una cosa? Yo no quiero ser presidente, como quien dice, yo quiero ser torero. ¿Tú sabes por qué yo voy a ser presidente de nuestro país? Porque tengo el deber de ser presidente. Yo estoy aquí simplemente cumpliendo un deber. Yo no estoy aquí, o es que tú crees que yo voy a ser, que quiero ser presidente porque quiero serme famoso, o porque quería una buena casa, o porque quiero un buen carro. Perdóname, ya todo eso me lo gané con mi trabajo. Yo quiero ser presidente de este país porque tengo que serlo, por la sencilla razón de que el país tiene que ser manejado dentro de otros conceptos, tiene que ser manejado estableciendo la meritocracia en el país, tiene que ser aliviado de la partidocracia. Yo no puedo pensar que una persona valga porque tiene un carnet blanco o verde. Yo creo que una persona vale por sus conocimientos, por su capacidad, por sus merecimientos y por su competencia. Y estamos en un país donde esto está siendo desconocido. Yo estoy dando un paso al frente simplemente de una situación histórica y estoy simplemente dando un paso que, como me definió un amigo mío, como tú no lo hagas, te vas a traicionar toda tu vida. Estoy dando un paso al frente simplemente de una situación histórica y estoy simplemente dando un paso que, como me definió un amigo mío, como tú no lo hagas, te vas a traicionar toda tu vida.
¿Tú tuviste necesidad de un carné blanco o de un carné verde para llegar a ser el número 1 de la televisión en este país? Pero perdón, estoy hablando de la gente que... yo no, mi amor, pero déjame decirte una cosa. No hay uno solo que busque un puesto en un ministerio que no solamente necesita el carné blanco, sino una cosa ignominiosa e inconstitucional, que es una carta de postulación del Centro de Acción Democrática, si no lo toman ni en cuenta, para darle un trabajo a nivel público. Porque estamos hablando de los empleados públicos. No hay uno, y de ese 1.300.000 que votaron 700 y pico mil es porque esos 600.000 no son adecos, tienen carné porque los obligaron y se los van a cobrar en las elecciones. Tú recién acabas de decirme, aquí te pagan el sueldo, y efectivamente en Radio Continente me pagan el sueldo, y yo no tengo un carné blanco, y como yo, hay mucha gente en este país que está en el país te está oyendo, es un juicio tuyo, es mi juicio y el país está oyendo y está juzgando, más nada. Bueno, entonces, si tú no tuviste un carné blanco para llegar a ser el número 1... Pero bueno, ¿y cuándo he sido yo empleado público? ¿O es que para yo trabajar en... es más, yo llegué a ser el número 1 por mis méritos. Por mis méritos, no por carné. ¿Acaso que el gobierno decidió si yo servía en televisión o no? Decidió el país, juzgando mi trabajo. Por mis méritos, yo aprecio la meritocracia. No me mezcles mi carrera con la de la persona. Hay centenares de miles de empleados públicos escuchándote en este instante, Miriam Fletcher, que están diciendo, bueno, Miriam debe ir en otro país. Porque ellos saben que tienen 5, 10, 15 años trabajando en un ministerio y de repente le ponen de jefe a un inepto. Simplemente porque era el partido. Y lo saben, y si no vamos a caer en ustedes lo saben. Y saben que tú para conseguir un puesto en un ministerio, si llevas una buena recomendación del partido, te lo dan. Y además no te aceptan ni siquiera para probarte si no llevas la carta de postulación del Centro de Acción Democrática. Y además de eso tienes que firmar el carnet. Y como no hagas nada de eso, simplemente no te lo dan. Porque el partido vive de las cotizaciones, mientras más gente tiene metida en los ministerios cobrando, más cotizaciones tiene. Y se cree más fuerte. Y resulta que se está autoengañando, lo que tiene un gentío que detesta que lo hayan pasado a pasar por esa ignominia. Pero si la mejor prueba es las elecciones internas de Acción Democrática, que sacaron casi 800.000 votos. Si eso fuera verdad lo que tú estás diciendo, le hubieran dado un golpetazo por la espalda a Acción Democrática, no votando y que saque Acción Democrática 50.000 votos. Ay, pero las elecciones. Y no dijeron que tenían 1.300.000. Explícame los que no fueron, ahí los tienes. ¿Qué piensa Renio Tolina? El otro no quiso porque no la gana, porque ese es Acción Democrática. Pues. ¿Qué piensa? Además, déjame decirte algo muy claro a Luis. Luis, a mí no me interesa convencerte a ti, porque tú eres de Acción Democrática. Quédate con tu partido. A mí no me interesa convencerte a ti. De un candidato. No, en absoluto, no. Si uno se ha equivocado, no. Eso lo irá diciendo cada quien solo. Yo le estoy hablando a las personas como yo, que no tienen compromiso con ningún partido político, que somos la mayoría de los venezolanos. Es a ellos a quienes yo le estoy hablando. Los adecos pensarán como adecos, los copellanos como copellanos. Bueno, allá ellos, pues. Que se queden con sus votos. No quiero quitar ni un voto. ¿Qué piensa Renio Tolina del rechazo que hicieron los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar con un comunicado que apareció en el diario El Nacional? Perdón, me perdí eso porque estaba leyendo este mensaje para mí. El oyente dice, ¿qué piensa Reni del rechazo que hicieron los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar en un aviso que salió publicado en el diario Nacional? ¿A quién le hicieron un rechazo? A mí. Dice el oyente. De nuevo, es un oyente que no leyó. Vio el titular. No nos utilice, señor Renio Tolina. Con lo cual, 7 gatos están utilizándome a mí en el titular. Y aprovecharon aquí un caso peregrino. Yo leí la Universidad Simón Bolívar para decir que era muy buena. Y salieron 7 gatos de esa universidad que yo estaba equivocado, que era muy mala. Al revés todo. Y entonces aprovecharon ese comunicado, quien lo lea, para ver que le están tirando es al rector, no a mí. Y me dijeron que yo no estaba bien informado, que ese rector no sirve, que aquella universidad es una porquería, que eso no tiene sentido, que por qué van a estar cuidados los jardines, que por qué va a estar limpia la universidad. Un contrasentido. Ese no leyó el aviso. Y esos 4 gatos me utilizaron mi nombre diciendo que yo no los utilizara a ellos. O sea, es un contrasentido más en este país. La mayoría de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, ellos tienen su propia opinión y son la mayoría, como la mayoría de los estudiantes venezolanos que lo que quieren lógicamente es estudiar y graduarse y producir. Ellos no están en la universidad como profesionales estudiantes, ellos quieren ser profesionales graduados. Aquí está el señor José Semidey, que acaba de llegar a la emisora, poniéndose la orden para fundar un comité pro Renio Tolina y dar el teléfono, y se lo vamos a pasar aquí a Renio Tolina. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de un trabajador de Radio Caracas Televisión, que él dice, ¿cómo Renio es capaz de ofrecer villas y castillos al pueblo si cuando estaba en Radio Caracas, en el show de Renio, despedía a cualquier obrero sin causa justificada? Para empezar, usted miente, mi querido amigo, y se aprovecha el anonimato para decir necedades. Es más, aquí tengo al lado uno que despedí delante de 120 personas que se llama Luis Duque. Y aquí lo tienes al lado mío. Y lo despedí con toda la... Está aquí al lado mío. Y no hay uno solo que pueda decir eso, porque para comenzar,
dispénsame, ninguno era empleado mío sino de la estación y yo no podía pedir a ninguno, con excepción de los bailarines. Y jamás le pedí un bailarín porque ese era problema del coreógrafo, yo sé delegar autoridad. Porque su pregunta es simplemente malintencionada, exacto, ahí lo tienes. Es una pregunta simplemente malintencionada, es una pregunta necia. Simplemente, por malintencionada, porque nada que se haga con mala intención puede tener validez. Las cosas para que tengan validez, primero que nada, tienen que ser de buena fe. Y esa era una pregunta de mala fe. Bueno, siempre vas a encontrar este tipo de preguntas. Sí, por supuesto. Si no te va a dar un infarto, porque Pues, a mí no. ser candidato presidencial. Lo que estoy destacando que, perdón, puede tener la seguridad, Luis, de que esa persona que hizo esa pregunta no es independiente. Reni, ¿a quién le vas a quitar tú más votos? ¿A la Acción Democrática y Luis, COPEI? yo no tengo por qué tener, yo perdóname, si yo no soy un político tradicional. Sí, es que me gusta verte hablar. No, tú, así te gusta oírme hablar así, a menos que yo tenga que usar otro tono. Porque todo el programa, todo el programa, yo lo he hablado en este tono, con excepción de dos oportunidades en las cuales cambié el tono, simplemente porque era lo que yo sentía, y yo digo lo que yo siento, porque soy un hombre auténtico. En la medida en que tú eliminas tu sentimiento, te deshumanizaste, dejaste de ser auténtico y eres inconfiable. Bueno, nos queda un minuto de programa, vamos a dejárselo porque Reni mande un mensaje final. No sé si Miriam o Luis Eduardo quieren hacer la última pregunta. Yo a nivel sentimiento le voy a hacer mi última pregunta. A nivel sentimiento, Reni. ¿Sentimiento de qué, Miriam? Estás hablando para los oyentes del continente. Eso que se llama sentimiento a nivel de que uno siente una tierra y quiere hacer de ella la mejor tierra del mundo. ¿Qué harías tú en este momento si tuvieras poder para hacerlo? Poner en marcha, primero que nada, la recuperación de los recursos humanos venezolanos. Nada más ni nada menos que eso. Tenemos dos países. La mitad del país, desgraciadamente, es un país subdesarrollado. Es un país del triste tercer mundo. La otra mitad del país somos venezolanos en vías de desarrollo. A mí no me gusta igualar hacia abajo, quiero igualar hacia arriba. Quisiera hacer por los 2 millones de niños abandonados en Venezuela y subalimentados algo más que darles un vaso de leche. Quisiera que el país sintiera a nivel humano qué significa vivir mal, qué significa subir y bajar una escalera todos los días lleno de tierra y de polvo, qué significa tener a los niños en peligro de ser mordidos por las ratas constantemente. Me preocupa enormemente a nivel humano, porque así lo siento, el estado del país. Y no en una forma paternalista, déjeme decirlo. Porque a quien está, como quien dice, fregado, yo le digo que para salir de abajo no esté contando, sino con su capacidad, su preparación y su manera de trabajar. Solamente el que se prepara y trabaja sale de abajo, más nadie. Entonces hay que estimular ese deseo en el venezolano. Hay que estimular en el venezolano que solamente a través de la preparación y del trabajo es que se puede progresar. Y darle las facilidades para que se prepare. Ese es mi mensaje que yo puedo dar. Y por último, a las personas que me quieran ayudar a conseguir firmas, por favor llamen al 926983. Voy a repetir el teléfono, 926983. Es una casa que alquilamos, donde tenemos una cantidad de jóvenes voluntarios trabajando, repartiendo planillas, se están formando comités en los barrios, la gente sale por primera vez en Venezuela en una forma pura y democrática. Yo estoy pidiendo a nivel personal a cada conciudadano que me postule él como candidato a la presidencia. Y cuando a mí me preguntan, como al principio, ¿qué grupo me apoya? Perdóname, el único grupo que me interesa de entrada que me apoye son 100.000 venezolanos, porque ese es el grupo de mayor validez moral que se pueda conseguir. Pero algún día tendrá su nombre, ¿no? Porque si no, va a ser como el programa sin nombre que se quedó con el nombre. Dispénsame, Luis, es un problema legal. El movimiento tendrá nombre solo cuando sea reconocido por el Consejo Supremo Electoral, que será en julio. El nombre propuesto es Movimiento de Integridad Nacional, porque mejorar el país también, Luis, es una cuestión de integridad. Eduardo, Gratis se las estoy haciendo al INSE, quiero que sepas. Aquí hay que pagarla. Está mal hecho, yo se las hago gratis al INSE. Pero ese es tu problema, porque tú estás conquistando votos. No, Y perdóname. de esa forma, No, Luis. entonces la gratis al INSE No, capitaliza tu pensión. ¿Tú crees eso, Luis? ¿Tú crees eso? ¿Qué habilidad de mi parte? O sea que tú crees que porque me cortaron la campaña del INSE, el INSE ya es malo para mí. No, todo lo contrario, tienes que decir que es bueno, porque si no estaba engañando a la gente. Entonces, ¿por qué me dice que es una trampa para conseguir votos? No, trampa no. ¿O es la primera vez que yo promuevo algo decente en mi país? Siempre, toda la vida. ¿Tú crees que yo soy capaz, sinceramente, Luis, de hacer algo indecente de esa manera? ¿Tú me conoces por indecente? Si no lo hiciera. Ah, entonces, Luis, entonces lo estoy haciendo bien. La última pregunta que tiene Luis Eduardo Bello. Luis, no confundas habilidad con integridad.
Freddy, ¿no te gusta mi pregunta? Terminan, riman, pero no son lo mismo. Luis Eduardo Dime, Luis. Vélez tiene la Ah, palabra. ¿no te gusta mi pregunta? Porque la última vez... Perdón, no la oí, Luis. Bueno, déjame hacerte la completa para que me la responda después, pero déjame hacerte la completa. Ahora repito el número a propósito más tarde, para que tengan lápiz y papel. Bueno, Sí. escúchala. Los adecos dicen que tú no le haces daño a su candidatura. En consecuencia, yo te pregunto, ¿a quién presumes tú le vas a quitar más votos? ¿A COPEI o a los partidos de la izquierda? No quiero quitarle votos ni a los partidos de la izquierda, ni a COPEI, ni a Acción Democrática. Con los votos independientes solamente me basta y me sobra para arrasar en las próximas elecciones. Contestado. Muy moderado, porque ha cambiado mucho en los últimos años. El número al cual pueden llamar para ayudarme a conseguir planillas y firmas es el 926983.